9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque fue presentada la publicación Derechos Sexuales y Reproductivos, una mirada al sistema de justicia uruguayo. Y para conocer, bueno, las conclusiones, tener una mirada analítica sobre el tema, es que recibimos a la directora de Mujer y Salud, a MISU, a Liliana Brasinskas. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada. Gracias por la invitación y a vos por el otro día. Hoy estuvimos dialogando. Claro, el día de la presentación, extensísima, pero que no tiene desperdicio realmente. Bueno, es una mirada justamente de esto sobre cómo funciona el sistema de justicia y su conformación. ¿Es la primera vez que MISU hace un análisis del sistema judicial? Bueno, como MISU sí. Como MISU sí, porque nosotros como MISU nos conformamos en el 2004 como organización especializada en el campo de derechos sexuales y reproductivos, pero fundamentalmente analizamos los procesos de cambio de ley, ¿no? Y después cómo el país se posicionaba en la comunidad internacional, en el campo de los debates sobre derechos sexuales y reproductivos en el área de población y desarrollo, y después fundamentalmente en cómo eso después se aplica, los cambios que se producen en el país. Y nosotros monitoreamos desde 2007 particularmente lo que tiene que ser políticas de salud y educación en el campo de la salud sexual, la salud reproductiva y lo que se requieren como condiciones tanto para ejercer estos derechos, ¿no? Y ahí hemos insistido años, ¿no? Promoción y prevención es lo que en el campo de salud sexual y reproductiva evita consecuencias negativas. Exactamente. Entonces, por muchos tiempos, además, el movimiento social lo que hizo fue incidir sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo. El Poder Judicial fue muy visto y muy trabajado desde las organizaciones que tienen especialización en violencia de género. Y ahí el antecedente a esto fue un libro que hicieron en el 90, Graciela Dufo, que fue una de las abogadas pioneras en entender la perspectiva de género en el campo del derecho y particularmente de los derechos sexuales y reproductivos, que analizaron sentencias. Ella en ese momento, en la década de los 90, analiza las sentencias de jueces sobre denuncias de violación intramarital, digamos. Y cómo habían fallado en contra de las mujeres que habían denunciado, porque lo entendieron que no había violación intramarital porque era débito conyugal, era deber como esposa. Bueno, de eso que pasó en la década de los 90, hoy estamos hablando de violencia basada en género, formación, se analizan las sentencias, hay mucho para andar todavía, pero ya, digamos, centramos el concepto de justicia de género en el campo del sistema judicial. ¿Qué pasó con el campo de derechos sexuales y reproductivos? Se avanzó mucho en el campo de la ley, ¿no? De cambiar normas. Hay un enorme listado. Pero eso después tiene que aplicar. Pero después eso tiene que, porque la ley no tiene, ninguna norma tiene carácter mágico, ¿no? O sea, vos ahí avanzaste en el reconocimiento y asumir la responsabilidad como Estado. Vos después como Estado lo que se exige es que hagan las garantías, pues si no es muy lindo decir vos tenés derechos humanos, ay, lamento mucho, ¿no? Gerenciátelos, ¿no? No pasa eso en ninguna otra materia, por eso el sistema judicial lo que interviene es cuando se vulneran derechos, ¿no? O cuando entran en conflicto. En el campo de derechos sexuales y reproductivos, a 10 años de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de la de aborto, de matrimonio igualitario, de las conflictivas, no estoy hablando después, hay otras técnicas de reproducción asistida. Bueno, lo que llevamos son 10 años de implementación de políticas. Y lo que empezamos a ver en estos últimos años es criminalización de mujeres, no defensa de las personas vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, algo que no habíamos usado en este país, que era el litigio estratégico hacia el Estado y el Poder Judicial, bueno, nos estamos enfrentando con que hay situaciones de litigio donde han sido vulnerados los derechos en un campo muy complejo como es el campo de aborto y emergencia obstétrica, y lo que nos hemos encontrado es que medio milímetro por fuera de una interpretación muy rígida de la ley existente, lo que hace es condenar a las personas que fueron vulneradas en sus derechos. Y ahí se restablece otra cuestión que es, muchas veces la intervención es en función del sistema del valor del operador que interviene y no del cumplimiento estricto de lo que el Estado uruguayo ha hecho a nivel de normativa nacional y adecuado a normativa internacional.
Por eso dijimos, bueno, si vamos a litigar, lo decía y lo confirmaba el doctor Juan Cereta en la presentación el otro día, bueno, hay que mapear eso. Cualquier litigante sabe que lo primero que tenés que saber es con qué te vas a enfrentar y qué posibilidades tenés de llevar un litigio en curso. Entonces lo que dijimos es, bueno, miremos qué saben de derechos sexuales y reproductivos aquellos magistrados y magistradas que están en los lugares finales de decisión de un proceso, para saber después qué trayectoria, quién va a terminar fallando o dirimiendo que fue justo o no. Y ahí ese la primera trayecto. sorpresa. Y ahí la primera sorpresa, ¿no? Es como si habláramos dos idiomas absolutamente distintos. No está conceptualizado los términos de derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos magistrados, esto no es generalizable, ¿no? En estos magistrados que son 50, que han fallado, que son 50, vimos las sentencias que estos magistrados y magistradas habían realizado en este campo particular del derecho y nos encontramos que muchas veces intervienen fundamentalmente de acuerdo a sus creencias religiosas o a un estereotipo de lo que debería ser una mujer que su principal función es ser madre, o no saber cómo entender, cómo procesar situaciones que implican entender que el sistema de sexo-género no es binario, ¿no? Entonces, para ahí entenderlo bien, tenés ¿en personas qué, por ejemplo, se traduce eso que tú decís? Bueno, que para un sector, y lo que hemos visto ahora porque está en curso, ¿no? Están pasando fallos que se parecen mucho a las concepciones más retrógradas de la justicia en la región en términos de condenar a las mujeres por lo que entienden que ha sido un delito intolerable. Por ejemplo, El Salvador, que condena 50 años a una mujer por algo que entiende que es un aborto o niega abortos a mujeres que que pasó corren por riesgo por de ejemplo. vida, de seguir con ese embarazo, o niñas o niños. O personas con capacidad de gestar que no tienen una expresión o identidad de género como entiende el sistema que tiene que ser una mujer. Lilian, el sistema judicial tiene muchas garantías y tiene como parates en los procesos, ¿no? Justamente de control de garantías. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no, lo que pasa es que es como si operaran en algo que no tienen ni idea que ni están operando. A ese nivel Claro, porque estamos. se habló ¿No también salta de ninguna la... alarma en otro momento? Deberías, bueno, sí salta cuando después de estos casos, como en casos de derechos humanos, ¿no? Acá los casos de derechos humanos no saltaban hasta que después salen a la que tiene que ver con la Corte Interamericana y ahí fallamos, porque todos los estados tenemos soberanía, pero cuando firmamos pactos de derechos humanos en la comunidad internacional, después hay que cumplirlos. Y si no, vos tenés las cortes, ¿no? Interamericana, la Corte Internacional, que justamente esa es la defensa final que tenemos como ciudadanía, y esto hay que entenderlo. Porque este aparato tiene que ver con cómo opera para protegerme a mí, ciudadana, ya sea porque me hayan vulnerado derechos o cómo me da garantías para cuando yo los vulnero, que realmente sea juzgada de forma racional, criteriosa, no sesgada. De eso estamos hablando. Ahora, y en este campo es donde tenemos el problema. Para hacerlo un poco más sintético las conclusiones, se hizo un mapeo de 50 magistrados que participaron en sentencias vinculadas a situaciones de... No, el asunto es difícil, no quiero detenerme en la metodología. No, pero quiero entenderlo porque también desde el otro lado pues, se puede decir, bueno, pero se está juzgando el actuar de los magistrados. No estamos juzgando nada. Lo que estamos haciendo es un diagnóstico de situación. Bien. O sea, no estamos juzgando. Lo que da como consecuencia, lo acaba de reconocer el rector de la universidad, una de nuestras conclusiones es: promulgamos leyes, trabajamos en el reconocimiento de ser un Estado de Derecho, pero después no ponemos ni los recursos, ni la capacitación del personal, ni las instituciones acorde para que eso se ejecute en función del cometido final. Entonces, si vos no diagnosticás, nos pasó en salud, cuando empiezan las políticas de salud sexual y reproductiva, vos tenés por ley la intervención de profesionales que la Universidad de la República no está formando para cumplir con eso, y eso lo reconoce el rector el otro día. Hay un desfasaje entre la intervención de profesionales para
posible el ejercicio de un derecho que en realidad intervienen de acuerdo a su saber entender, porque no están formados, no realmente la universidad se ha encargado, que es la que forma a más del 80% de los profesionales que actúan en nuestro país en todos los ámbitos. Bueno, la importancia de que la universidad incorpore esto y lo incorpore en perspectiva de derechos humanos. No es que digo hago género y después realmente contravengo todo lo que tiene que ver con la plataforma de razonamientos y de acuerdos que hay en este campo. En derechos sexuales y reproductivos debe haber una de las bibliografías más complejas y complicadas en este campo. Y no es que no existe en otros lados. El problema es que si vos no las referenciás jamás, ni las vas a leer, ni te preocupás porque no entendés que ese es el derecho vulnerado, vas a seguir actuando de acuerdo a lo que a vos te parece que tiene que ser una mujer o una persona trans o una persona con orientación sexual determinada o una persona con VIH. O una persona que tenga religiones determinadas. O sea, ahí está. El tema religioso me llamó mucho la atención en un país con separación, ¿no? El sí, estado de la religión. ¿En qué se traduce, por ejemplo, en las sentencias, en la investigación que ustedes hicieron? Bueno, encontramos citas directas y fundamento de un fallo en encíclicas papales. Uno puede tener la fe que quiera. Ahora, cuando vos operás en justicia, lo que tienen que hacer los operadores es tratar de tener la mayor distancia óptima para justamente no actuar con sesgo. Vos estás cumpliendo una función en la cual tu acción impacta sobre la persona a la que vos estás juzgando y además sobre las condiciones en las que el país después trata ese problema, porque cada caso importa en la medida de que justamente hay que dar cuenta de qué es lo que causa ese delito. Porque si no entendemos qué es lo que causa ese delito, después vamos a fallar, muy probablemente no con todos los elementos que den certeza. Ahora, ¿qué tipo sino lo que yo prejuzgué. En el caso que comentabas de El Salvador, hoy tenemos en Uruguay una mujer condenada a 12 años de cárcel por una emergencia obstétrica, donde parió un feto muerto. Ahora está la casación y realmente hay una cantidad de situaciones donde vos te das cuenta que se actuó con sesgo y que se la juzgó con un homicidio especialmente agravado a ella y a su pareja y no hay pruebas contundentes que ameriten esa presunción. O sea, el fallo de la justicia, lo sabe cualquiera, tiene impacto sobre las personas sobre las que actúa. Y no puede ser, además, desde el punto de derechos sexuales y derechos reproductivos, que entendamos que la única forma que tiene que tener el Estado como intervenir es para condenar. Acá también, cuando actúa la justicia, hay que ver todo lo que el Estado no garantizó antes para evitar esa situación. Porque si no, la justicia se vuelve simplemente injusta. Y eso muchas veces lo muestran las cárceles. ¿Quiénes para determinadas mujeres, además el perfil, ahora estamos estudiando a quienes criminalizaron, porque acá lo que hicimos fue, estos magistrados, cómo intervinieron en sus sentencias, seleccionando las sentencias por justamente ítems que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Y lo que nos encontramos fue esto. Además de que no es transparente la capacitación y capacidad de los magistrados, porque no están disponibles sus currículum, y este es un primer reclamo que llevamos hace tiempo. El Poder Judicial tiene que ser transparente, por lo menos saber quiénes son, quiénes están, qué edad tienen, qué formación tuvieron. O sea, esta información hoy es formación básica de cualquier institución. Allí hicieron un relevamiento por parte de toda esta investigación, ¿no? De las formaciones en base a los datos que iban recabando. Claro, pero después entonces es eso. Vos en lugar de tener esta información disponible tenés que salir a buscarla. Entonces tenés que salir a buscarla, a ver dónde conseguís el currículum, si encontraron alguna publicación, si participaron en algún seminario, ¿no? Como para vos entender quién es. ¿Y allí se encontraron con mucha formación religiosa? No, lo que encontramos es, en las déficits de la información, es de quienes pudimos saber cuál era su expresión religiosa o porque explícitamente definen participar de determinados grupos religiosos o determinada fe. La mayoría que los que encontramos son católicos y eso se traduce en su intervención. O sea, eso se traduce cuando vimos sus sentencias. Claro, la cuestión no es que profesan, sino cómo eso se aplica, afecta o no en el cumplimiento de un fallo, ¿no? Y para ciudadanía, yo lo quiero decir como que yo quiero saber mucho más claramente. Para quienes tienen que litigar, sin duda, eso lo reconoció toda la mesa de abogados que estaban
¿no? Tanto las abogadas Marina Morelli como Marcela David, que fueron las que hicieron el análisis de sentencias, y todo el equipo del observatorio, que fuimos muy rigurosos en la metodología. Esto no es un diagnóstico de todo este es un estudio de casos sobre quiénes son, cómo operan y actúan quienes fallaron en estos años, en estos términos. Y ahí lo que te da, y además porque tienen los cargos más influyentes, los más decisores. Si vamos para abajo, muy probablemente nos encontremos con que este déficit también se arrastra, ¿no? Entonces la preocupación es: detectado el déficit, lo reconoce la Universidad de la República, lo reconoce quienes litigan, Juan Cereta es uno de quienes más litiga, lo reconoce la Institucionalidad Nacional de Derechos Humanos y también fiscales y jueces que estuvieron ahí. Bueno, entendamos que esto no es pegarle al sistema judicial. Bueno, esto es entender que hay un diagnóstico de situación preocupante. Institucionalmente lo tendría que reconocer también el Poder Judicial, que hasta ahora eso no ha sucedido. Bueno, yo encantadísima de poner a disposición esto. Así como nosotros actuamos desde las organizaciones sociales, esto es una forma de ejercicio de ciudadanía. Y tenemos todo el derecho, ¿no? Y además justamente en diálogo con quienes son los responsables principales. Yo puedo formar, y lo hemos hecho, ¿no?, en campo de derechos sexuales y reproductivos, porque, bueno, hemos adquirido la formación afuera. Ahora, es la Universidad de la República el que tiene que incorporarlo. Es la formación de jueces y operadores jurídicos la que tiene. La formación es permanente, ¿no? Yo creo que sí, esto ojalá se entienda como un déficit de quienes operan para capacitarse, y esto toda disposición, porque justamente hemos estado, este estudio se hace en un programa regional que lleva adelante el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Este equipo que funciona en el O'Neill además tiene un apoyo a todas las litigios que han habido en la región en este campo, y donde la Corte Interamericana ha fallado reconociendo la vulneración de derechos. O sea, tenemos todas las posibilidades de poner a disposición de justamente quien forman y quienes operan los recursos que tenemos para que esto capacite, para que esto reflexione, porque si no cambia esto, no vamos a dar abasto y vamos a tener que pensar muy claramente y muy seriamente antes de ir hacia el sistema judicial si esa va a ser la vía o si no va a terminar realmente condenando. Y además hay una cuestión de injusticia, y esto lo hemos visto en esta mujer condenada, como esta persona trans que el otro día también tuvo una emergencia obstétrica en un juzgado, que hay una cantidad de personas que la alternativa es o se mueren o van a la cárcel porque transitan por embarazos no deseados o por situaciones no habituales de lo que Pero ahí entendemos. te puedo decir, ya tenemos que cerrar, pero esa persona tenía la posibilidad de, con plazo legal, de interrumpir voluntariamente. Si alguien lo detectó, si fue al sistema, porque todas estas personas pasaron por el sistema de salud. Y nadie detectó, por ejemplo, que esta ahí persona ese estaba es el embarazada. problema. ¿Cuál es la función y cómo también están operando en términos de criminalización aquellos profesionales desde otros campos que no tienen que ser ni policías ni jueces, tienen que ser a veces médicos, docentes, psicólogos? Ya para cerrar, vos describías bien las características de las sentencias y quiénes las ejecutan. ¿Qué pasa con el lado de los juzgados, o sea, de las personas que son juzgadas? ¿Hay ahí también una incidencia? Bueno, ahora vamos a investigar eso. ¿Cuáles son el perfil de las personas criminalizadas y con qué nos vamos a encontrar? En los casos que encontramos son casos realmente donde particularmente han sido juzgadas quienes para nosotros, para nuestro entender, han sido víctimas. Bien. Lilia, muchas gracias por estos minutos. Quedan mil aspectos más para abordar porque, como lo decíamos, fue una presentación de al menos hora y media, 2, ¿no? Donde participó la academia. En un momento se cuestionó si estaba la Asociación de Magistrados, finalmente estaba también, los fiscales. En su momento, sí. Pero bueno, interesante, y que bueno, a partir de esto puedan surgir soluciones, ¿no? Esa es la idea, el propósito realidad final. Es para eso todo este esfuerzo que además hicimos en pandemia, para que también tengamos que en pandemia hubo Sí, además todo esto también surge en un poder del Estado donde está feminizado, ¿no? Exactamente. Eso le da otra dimensión, Lorena. Bueno, muchas gracias. Seguiremos conversando sobre el tema.